Piensa en cómo sería tu vida si ya no necesitaras justificarte ni alzar la voz para que te respeten. Que tu sola presencia bastara para que los demás perciban tu fortaleza interior, sin imponerte, sin amenazas, sin buscar aprobación. Así vivían los estoicos. Ellos no hablaban de grandeza, la practicaban. No proclamaban su valor, lo mostraban con acciones firmes y constantes. Mientras unos discutían, ellos actuaban. Mientras muchos se quejaban, ellos seguían avanzando. Y cuando eran atacados, no respondían con gritos, sino con serenidad. Porque entendían que el respeto genuino nace del dominio personal, no de los discursos. Quien vive con integridad no necesita convencer a nadie. Sus decisiones claras, su calma ante la adversidad y su ejemplo silencioso son su mejor carta de presentación. Hoy quiero mostrarte cómo imponer respeto sin arrogancia ni violencia, únicamente con hechos, coherencia y carácter. Si aplicas estas lecciones, tu entorno cambiará. No porque todos te comprendan, sino porque aprenderán a no subestimarte. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: hoy elijo imponer respeto con hechos. Soy estoico. Así te comprometes a actuar con firmeza sin necesidad de palabras. Escríbelo ahora y hazlo real. No pases por alto ninguna de estas lecciones, en especial la última, pues es la más poderosa de todas. Y si encuentras valor en este contenido, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Comencemos. Lección: la verdadera autoridad se inspira con el ejemplo. Imagina a alguien que no necesita levantar la voz para hacerse respetar, que no exige obediencia, pero cuya forma de actuar inspira a seguirlo. Esa es la autoridad real, la que no se impone, la que no se pide, la que se gana con hechos. Muchos creen que liderar es controlar, pero los estoicos sabían que la fuerza auténtica nace de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No existe poder más profundo que vivir con tal integridad que tu sola presencia motive a otros a mejorar. No hace falta exigir respeto cuando tus acciones lo construyen cada día. En una sociedad que premia más la apariencia que la esencia, vivir como ejemplo es un acto de rebeldía consciente. Es sencillo hablar de valores, pero encarnarlos en silencio es otra cosa. Muchos saben lo que está bien, pocos están dispuestos a pagar el precio de ser coherentes. Es más cómodo esperar que otros cambien que asumir uno mismo la disciplina de hacerlo primero. Pero todo liderazgo genuino nace ahí, en ser el primero en hacer lo correcto, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Marco Aurelio lo entendía: no gobernaba desde la imposición, sino desde la virtud, la templanza y la fidelidad silenciosa a sus principios. Epicteto recordaba que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos convertirnos en ejemplo de autocontrol que otros deseen imitar. No se trata de buscar seguidores, sino de vivir tan fiel a tus principios que otros quieran encontrar los suyos. La diferencia entre autoridad y autoritarismo es clara: el autoritarismo amenaza, grita, impone. La autoridad auténtica no necesita alzar la voz, se refleja en cómo tratas a los demás, en la serenidad con la que enfrentas un conflicto, en la constancia con la que cumples tu palabra. No nace del miedo que inspiras, sino del respeto que despiertas. Ese respeto no se finge, surge cuando la gente percibe tu integridad real, no una máscara bien cuidada. Piensa en quién admiras más: ¿a quien exige obediencia o a quien enseña con su ejemplo silencioso? Los líderes que marcan no son los que más discursos dan, sino los que reflejan en su vida lo que predican. Un padre que grita para imponer respeto genera contradicción. Un jefe que habla de responsabilidad, pero llega tarde o evade errores, pierde credibilidad. En cambio, quien actúa con coherencia inspira sin necesidad de palabras. La autoridad no nace de la perfección, sino de la autenticidad, del valor para reconocer errores y la humildad de corregirlos. Se percibe en la serenidad con la que enfrentas la injusticia, en tu disposición a escuchar antes de juzgar, en tu capacidad de elegir lo correcto aunque nadie lo pida. Porque en ese silencio invisible se forja el respeto que después todos notan. Séneca decía que una vida virtuosa es el mejor argumento, y tenía razón: nada convence más que una existencia con sentido. Esa coherencia no solo impacta a los demás, también te transforma por dentro. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, tu autoestima crece, tu mente se aclara, tu energía cambia. Ya no necesitas demostrar tu valor porque lo reconoces en ti mismo, y desde ahí inspiras sin buscarlo. Hoy muchos buscan autoridad en cargos, títulos o seguidores, pero la verdadera autoridad no necesita etiquetas. Se muestra en los gestos pequeños, en cómo tratas al camarero, en cómo hablas de los ausentes, en tu calma en medio del caos.
Eso dice más que cualquier currículum, porque la autoridad no se proclama, se percibe. Si quieres ser escuchado, comienza escuchando. Si deseas respeto, empieza por respetarte. Si buscas influir, no intentes convencer. Vive con tanta coherencia que no quede más opción que admirarte. La coherencia es el lenguaje de los sabios, y la sabiduría siempre deja huella. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: seré un ejemplo silencioso, no una voz vacía. Porque el mayor acto de liderazgo es ser la persona que tú mismo seguirías. Lección: el silencio estratégico impone más que las palabras. En muchas ocasiones, el mayor impacto no proviene de lo que decimos, sino de lo que decidimos callar. Hay silencios que no son vacíos, sino afirmaciones contundentes. Silencios que no escapan, sino que dominan. En un mundo que grita para tener razón, el silencio estratégico es un verdadero acto de poder. No se trata de quedarse sin palabras, sino de elegir no desperdiciarlas. Quien logra dominarse al punto de no reaccionar ante la provocación demuestra más fuerza que cualquier argumento. Nada desconcierta tanto a quien busca conflicto como enfrentarse a alguien que no responde desde la emoción. Los estoicos lo sabían, el autocontrol era su mayor logro, no porque pensaran que las emociones son malas, sino porque entendían que dejarse gobernar por ellas es perder el mando de tu vida. El silencio, cuando se elige con conciencia, es señal de ese dominio. No gritas, no insultas, no te justificas, observas. Y en esa observación hay sabiduría. Imagina una discusión donde alguien te provoca, esperando tu reacción. Respiras, callas y mantienes la calma, no porque no tengas que decir, sino porque comprendes que responder sería caer en un juego sin sentido. Esa ausencia de respuesta comunica más que cualquier palabra. Muestra que no estás dispuesto a regalar tu paz para ganar una batalla absurda. Responder desde el impulso puede dar un alivio momentáneo, pero casi siempre deja consecuencias duraderas, heridas abiertas, relaciones dañadas, oportunidades perdidas. En cambio, el silencio te da espacio para pensar y actuar con inteligencia, no desde la herida. La victoria real no está en tener la última palabra, sino en reconocer cuando no decir nada. Epicteto enseñaba que no es lo que te dicen lo que hiere, sino la importancia que tú le das. Una crítica, un insulto, una burla carecen de poder hasta que tú se lo entregas. Si mantienes la calma, el provocador se queda vacío, porque necesita tu reacción para sentirse fuerte. Si no se la das, él se confronta con su propio vacío y tú te fortaleces en tu centro. Callar no es debilidad, es estrategia. Es elegir tus batallas, saber que no todo merece tu energía. Hay momentos en los que hablar sería rebajarte, justificarte sería pedir aprobación y discutir sería ponerte al mismo nivel del conflicto. Tú estás para algo más, conservar tu poder interno y decidir con sabiduría cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Marco Aurelio escribía que no debemos perder la paz por cosas que mañana serán insignificantes, y tenía razón. La mayoría de las provocaciones que hoy nos alteran, mañana no importarán. ¿Por qué entregarles nuestro control? Cada vez que eliges el silencio en lugar de explotar, entrenas tu mente. Cada respiración en vez de una reacción te fortalece. Y con el tiempo, esa fortaleza se convierte en parte de ti. Quien se controla a sí mismo controla la situación. En medio del caos, el que mantiene la calma se convierte en referencia. El silencio estratégico es un arma poderosa. No necesitas imponerte con palabras cuando tu serenidad ya inspira respeto. No necesitas gritar tu verdad cuando tus acciones la expresan por ti. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a una pelea, recuerda, puedes elegir no entrar. Puedes observar, respirar, callar y actuar con precisión. Porque el silencio no es ausencia, es declaración, no necesito reaccionar para demostrar mi poder. Si este mensaje encendió algo en ti, escribe en los comentarios: mi silencio será mi fuerza. Porque callar no siempre es rendirse, es dominar. Y quien domina su lengua ya domina su vida. La disciplina constante habla más que las promesas. En un mundo donde abundan las promesas y escasean los hechos, donde se habla de metas y cambios que se olvidan al tercer día, la disciplina constante es un lenguaje que pocos dominan y muchos respetan. No hay nada que imponga más que ver a alguien levantarse cada día y cumplir lo que dijo, sin excusas, sin atajos y sin necesidad de anunciarlo. Prometer es fácil, lo difícil es mantener el rumbo cuando nadie te observa. Ahí se forja la verdadera autoridad, en la repetición silenciosa del deber cumplido. Los estoicos sabían que el valor de una persona no se mide por lo que declara querer,
sino por lo que hace incluso cuando no tiene ganas. Séneca recordaba que los grandes logros no nacen en la inspiración, sino en la rutina. Tenía razón, lo que transforma no son las palabras, sino los actos repetidos. Declarar un cambio es sencillo, lo difícil es madrugar cuando todo tu cuerpo pide dormir, entrenar cuando nadie te aplaude o mantener el compromiso cuando la motivación se ha ido. Esa es la diferencia entre quienes hablan y quienes hacen. Quien se mantiene firme en su camino, aunque en silencio, impone respeto sin exigirlo. La disciplina no necesita adornos, se nota en la mirada, en la energía y en la actitud. El disciplinado proyecta una presencia distinta. No necesita convencer, porque su coherencia inspira. Piensa en alguien que admiras. ¿Lo haces por sus palabras o por su ejemplo? La verdadera admiración surge de ver a quien se mantiene fiel a sus principios sin rendirse ni justificarse. Su constancia vale más que cualquier discurso. Marco Aurelio, como emperador y filósofo, no podía improvisar. Cada día debía actuar con justicia, templanza y claridad. No lo hacía por ser vigilado, sino porque se debía a sí mismo. Su ejemplo no fue casualidad, sino fruto de disciplina inquebrantable. Eso, más que su corona, lo hizo admirable. Porque la autoridad real no se impone con poder, se gana con ejemplo, y el ejemplo nace de la disciplina. Todos tenemos días en que nada avanza, en que el esfuerzo parece inútil. Pero es en esos momentos donde más se entrena el carácter, cuando haces lo que debes pese al cansancio, cuando eliges seguir aunque tengas excusas, cuando cumples contigo mismo sin testigos ni aplausos. Ahí construyes una fortaleza que nada podrá derribar. La constancia te convierte en alguien confiable, alguien que no necesita anunciar lo que hará porque todos saben que lo cumplirá. Ese es el verdadero poder, no el de dominar a otros, sino el de dominarte a ti mismo. Quien es dueño de su disciplina es dueño de su destino. El problema de muchos no es falta de talento, sino de compromiso. Prometen cambio, pero no sostienen el esfuerzo. Quieren resultados sin hábitos, buscan motivación pero rechazan la rutina. Los estoicos enseñan que la verdadera transformación no ocurre en momentos aislados, sino en la repetición diaria de lo correcto. Lo honorable no es soñar metas grandes, sino ser fiel a los pequeños actos que llevan hacia ellas. Así que deja de anunciar lo que harás, hazlo, y hazlo cada día. No porque alguien lo exija, sino porque tú lo has decidido. Si fallas en cumplirte a ti mismo, todo lo demás pierde sentido. La disciplina constante es el lenguaje silencioso del compromiso, y quien habla ese idioma nunca pasa inadvertido. Si estás listo para dejar de prometer y comenzar a actuar, escribe en los comentarios, mi constancia será mi voz. Porque cuando tu vida habla con hechos, ya no necesitas justificarte. Tu ejemplo es tu mejor argumento. Lección: el respeto nace del trato justo y digno. Hay formas de imponerse sin usar la fuerza y maneras de dejar huellas sin gritos ni superioridad. El respeto verdadero no se exige ni se compra, se gana con el trato, con la forma en que miras al otro, en cómo respondes cuando podrías herir y en cómo actúas cuando nadie te observa. Tratar con justicia, con dignidad y ecuanimidad, incluso a quien no te cae bien o te ha faltado al respeto, es señal de fortaleza interior. Cualquiera puede ser amable en calma, pero solo los grandes mantienen la nobleza en medio de la provocación. Los estoicos lo entendían bien, el carácter se revela en los gestos cotidianos, en cómo hablas al camarero, en cómo miras al necesitado, en cómo tratas a quien no puede darte nada. Séneca recordaba que la verdadera nobleza no depende de títulos, sino de acciones simples, de gestos silenciosos que muestran respeto aunque no sea obligatorio. Tratar con dignidad a quien no tiene poder sobre ti es una elección, no una obligación. Hoy vivimos en una época donde se confunde firmeza con soberbia y poder con desprecio. Pero existe una grandeza distinta, la de responder con educación a quien grita, escuchar a quien no influye o mantener la calma ante el que ataca. Esa grandeza transforma porque enseña con el ejemplo y deja huella más profunda que cualquier discurso. El respeto auténtico nace del trato justo, y la justicia no se basa en simpatías, sino en principios. Actuar con ecuanimidad significa no dejarse arrastrar por el ego o la emoción. Eso construye una autoridad que se percibe sin palabras. No se trata de permitir abusos, sino de mostrar que tu nivel no baja aunque el otro actúe con bajeza. Imagina a alguien que te menosprecia. Lo fácil sería devolver desprecio. Pero si respondes con dignidad, demuestras control y valores firmes. Marco Aurelio lo decía, la nobleza no se pierde ante la bajeza ajena, se fortalece.
Cada vez que respondes con respeto, aunque no lo recibas, envías un mensaje claro: no soy tú, ni necesito parecerme. La verdadera fuerza no humilla, eleva. No destruye, contiene. Quien respeta incluso cuando no es respetado ha alcanzado un dominio difícil de comprender. Y ese dominio no solo transforma a los demás, también te transforma a ti. Actuar con justicia te da paz, elegir la dignidad fortalece tu autoestima. El respeto que importa no se consigue con miedo ni imposición, sino cuando otros ven tu coherencia, que tratas bien incluso a quien no lo merece, que no usas tu fuerza para herir, sino tu templanza para mantenerte firme. Cada gesto y cada palabra son oportunidades para construir respeto real. No por lo que aparentas, sino por lo que encarnas. Tratar con dignidad sin distinción es una revolución silenciosa que edifica tu verdadera grandeza. Si este mensaje conecta contigo, escribe en los comentarios: mi respeto se gana con justicia, no con ruido. Porque quien trata con dignidad demuestra que su valor depende de su conciencia, no de la aprobación ajena. Lección: la serenidad en el conflicto revela grandeza. Hay momentos en los que todo parece empujarte a reaccionar: palabras hirientes, gestos provocadores, miradas de desprecio. Todo busca desestabilizarte. Sin embargo, algunos permanecen serenos, no porque no sientan, sino porque han aprendido a dominarse. La serenidad en el conflicto no es debilidad, es grandeza. Cualquiera puede alzar la voz, pocos pueden mantener el control cuando todo grita por una reacción. No responder desde la emoción revela carácter, una mente entrenada y un espíritu que no necesita probar nada. Los estoicos lo sabían: la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en vencerse a sí mismo, en conservar la paz aún en la adversidad. Marco Aurelio decía que lo que nos perturba no es lo que sucede, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien te insulta y no lo tomas personal, el insulto pierde poder. Pero si lo dejas entrar, eres tú quien baja la guardia. La calma consciente es un arma invisible, desarma sin atacar. Rompe las expectativas de quien busca pelea. Si alguien te agrede y respondes con serenidad, lo desconciertas. Esperaba fuego y encuentra calma. Ese impacto es mayor que cualquier argumento. Mantener la serenidad no es indiferencia, es enfrentar el conflicto desde otra perspectiva. Es tener claridad para no dejarte arrastrar por la tormenta, hablar con firmeza sin gritar, actuar con lógica en medio de la tensión. Esa actitud no solo protege tu paz, también inspira respeto. En un mundo de impulsos descontrolados, quien se mantiene sereno destaca como una roca en medio del oleaje. La calma frente a la crítica, la injusticia o la presión revela una madurez rara. No se define por lo que el otro proyecta ni busca ganar con ruido, gana al no perderse a sí mismo. La serenidad no se logra de un día para otro, se cultiva, se entrena, se fortalece cada vez que eliges no explotar. Al principio cuesta, pero con el tiempo la calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Cuando llegas a ese punto, el respeto aparece sin pedirlo. Los demás intuyen que no pueden sacarte de tu centro, que no te desestabilizan con un comentario ni con una provocación. Esa firmeza genera una admiración silenciosa, porque todos desean esa serenidad y tú la encarnas. Si estas palabras resuenan en ti, escribe en los comentarios: mi calma será mi fuerza. Porque quien domina su serenidad demuestra un poder que nada externo puede quebrar. Mi serenidad será mi mayor victoria, porque cuando nadie logra sacarte de tu centro, es cuando realmente has conquistado el poder más importante, el poder sobre ti mismo. Lección: la coherencia entre hechos y palabras construye credibilidad. Hay algo que vale más que 1000 discursos, más que cualquier promesa o intención: la coherencia. Esa alineación entre lo que dices y haces, entre tus palabras y tus actos, entre lo que aparentas y lo que realmente eres. Puedes hablar de valores, metas y cambios, pero si tus hechos no lo respaldan, tus palabras se disuelven. Puedes convencer una vez con un buen discurso, pero solo ganarás respeto si, con el tiempo, tus actos confirman lo dicho. La credibilidad no se impone, se construye. Y se construye con coherencia diaria, no con declaraciones ocasionales. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto aconsejaba no decir que eras filósofo, sino actuar como tal. Porque cualquiera puede hablar de virtud, pero vivirla es otra cosa. Cualquiera puede declarar su intención de cambiar, pero sostener ese cambio con disciplina es lo que realmente cuenta. En este sentido, la coherencia pesa más que cualquier habilidad retórica. Usar palabras bonitas es sencillo, vivir conforme a ellas es lo difícil.
Especialmente cuando nadie te observa, cuando las circunstancias no ayudan, cuando mantener tus principios exige sacrificio. Hoy, en un mundo lleno de frases motivadoras y promesas públicas, la coherencia se ha convertido en un acto de resistencia. Muchos dicen lo correcto, prometen o se muestran como ejemplo. Pero pocos cumplen sin necesidad de anunciarlo. Y son esos pocos los que inspiran de verdad, porque su vida ya es testimonio suficiente. La incoherencia, en cambio, destruye confianza. Cada vez que dices una cosa y haces lo contrario, pierdes parte del respeto que los demás te tienen. Cada vez que justificas tus faltas en vez de asumirlas, desgastas tu palabra. Las personas no solo escuchan lo que dices, observan lo que haces. Y cuando hay una brecha entre ambos, el efecto es inmediato. Dejas de ser confiable y pasas a ser alguien que habla, pero no impacta. Piensa en quienes más admiras. No son los que más hablan, sino quienes confirman sus valores con actos. No necesitan explicarse porque su coherencia habla por ellos. No prometen en exceso porque prefieren demostrar con resultados. No buscan impresionar, porque lo que hacen ya tiene suficiente peso. Su credibilidad no viene del carisma, sino de la constancia. Y eso, más que cualquier talento, es lo que genera respeto verdadero. Marco Aurelio, como emperador, pudo haber vivido del discurso, pero eligió vivir del ejemplo. En sus meditaciones diarias se recordaba la importancia de la integridad. Sabía que el poder más fuerte no era el que imponía, sino el que se sostenía en la coherencia. No buscaba ser admirado, buscaba ser digno de admiración. Y eso solo se logra cuando tus actos no contradicen tu palabra, cuando tu conducta refleja tus convicciones. La coherencia también fortalece tu autoestima. Cuando cumples lo que dices, te sientes íntegro. Cuando eres fiel a ti mismo, aunque sea en lo pequeño, refuerzas tu confianza. No necesitas validación externa porque sabes que vas en la dirección correcta. En cambio, cada vez que faltas a tu palabra, aunque nadie lo sepa, algo dentro se quiebra. Tu mente recuerda que no cumpliste, que te fallaste, y ese desgaste silencioso termina erosionando tu autoconcepto. Por eso, la próxima vez que vayas a prometer, asegúrate de estar dispuesto a sostenerlo con hechos. No hables por impulso. No declares sin estar preparado para actuar. Deja que tu vida hable primero, porque el respeto duradero no se gana con palabras perfectas, sino con actos coherentes. Y cuando tus palabras y tus hechos se alinean, te conviertes en alguien en quien los demás confían sin necesidad de garantías. No existe influencia más poderosa que la que nace de la credibilidad, y esta solo es posible con coherencia. Haz de tu palabra un contrato, de tu acción una confirmación y de tu vida una prueba constante de que tu discurso tiene sustancia. Al final, todos podemos hablar, pero solo los coherentes permanecen. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, escribe en los comentarios: mi coherencia será mi legado, porque en un mundo lleno de palabras vacías, ser alguien que cumple lo que promete es, sin duda, una forma silenciosa de grandeza. Lección: la paciencia es fuerza que impone respeto. En un mundo que exige respuestas inmediatas, donde todo avanza rápido y la impaciencia se confunde con ambición, la paciencia es casi un acto revolucionario. Pero lo es. Porque la paciencia no es pasividad ni debilidad ni resignación. La paciencia es dominio, fuerza contenida, la capacidad de esperar sin perder el control. Es elegir el momento adecuado para actuar y no dejarse arrastrar por la emoción del instante. La paciencia es una forma de poder silencioso que impone respeto porque demuestra algo poco común: autocontrol. Los impulsivos reaccionan ante cualquier estímulo, se alteran, explotan y luego recogen los pedazos. Los pacientes, en cambio, observan. No porque no sientan, sino porque saben que no todo merece una reacción, que no todo se resuelve gritando, que no todo tiene que hacerse ahora. La paciencia filtra y protege tu energía. Es una sabiduría práctica que se aplica en cada ocasión en la que podrías perder el control, pero eliges no hacerlo. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos. Y ahí entra la paciencia. No siempre puedes cambiar la situación, pero sí tu manera de atravesarla. Puedes elegir no responder aún, no actuar impulsivamente, respirar y esperar. Ese espacio entre estímulo y reacción es donde reside tu verdadera fortaleza. No se trata de no actuar nunca, sino de saber cuándo hacerlo. El que sabe esperar, el que no se desespera, decide desde la calma y no desde la urgencia. Imagina a alguien que te provoca constantemente, que te critica o busca sacarte de tu centro. Si respondes con la misma intensidad,
entras en su juego. Pero si esperas, si eliges tu momento y mantienes la calma mientras él se desgasta, poco a poco el poder cambia de manos. Porque quien no pierde los estribos impone respeto. Quien no se altera bajo presión genera admiración incluso en sus opositores. La paciencia también es estrategia. Es comprender que no todo se resuelve de inmediato, que algunas cosas necesitan madurar, que la vida no siempre sigue nuestros tiempos, y que forzar los momentos suele romper lo que podría haberse dado si respetaba su ritmo natural. Hay batallas que se ganan esperando. Situaciones que se resuelven con silencio y tiempo, no con presión. El paciente no se rinde, simplemente sabe cuándo intervenir. Y cuando lo hace, actúa con claridad, no con desesperación. Marco Aurelio recordaba que muchas de las cosas que hoy nos inquietan, mañana serán insignificantes. Y tenía razón. La paciencia nos da perspectiva, nos permite ver con calma lo que parecía urgente, nos aleja de decisiones precipitadas y nos acerca a respuestas más sabias. Protege relaciones, evita destruir puentes y nos libra de arrepentirnos por palabras dichas en caliente. En un mundo que premia la reacción rápida, la paciencia es elegancia mental. No confundas paciencia con conformismo. El paciente no espera por miedo, sino por inteligencia. Sabe que la emoción no es buena consejera, que un paso impulsivo puede retrasarte años, que la rabia y la frustración nublan la mente. Por eso espera, observa y decide con serenidad. Y desde ahí, su impacto es mayor. Piensa en las personas que más respeto te generan. Seguramente no son las más ruidosas, ni las más reactivas, sino las que saben mantenerse firmes cuando todo se tambalea. Las que no se precipitan ni necesitan probar nada. Las que esperan su momento y actúan con contundencia cuando llega. Han entendido que la paciencia es una fuerza que no desgasta, sino que fortalece, que no frena, sino que prepara. Cada vez que eliges la paciencia sobre la reacción, construyes una fortaleza invisible pero real, una presencia que se impone sin esfuerzo. Porque en medio del ruido, quien se mantiene en calma se convierte en referente. La paciencia es respeto hacia ti mismo, hacia tu proceso y hacia la vida. No es rendición, es preparación. Si has comprendido la fuerza que hay en esperar con firmeza, ve a los comentarios y escribe. Mi paciencia será mi poder silencioso, porque quien sabe esperar sabe ganar y quien domina su impulso termina dominando su destino. Lección: la seguridad interna evita comparaciones innecesarias. Existe una paz que no se compra ni depende de aplausos o validaciones externas. Es la paz que surge de conocerte, de tener claridad en tu camino y de avanzar sin mirar a los lados. Cuando tu seguridad nace de dentro, las comparaciones pierden peso. Ya no necesitas competir con todos ni demostrar nada. No buscas aprobación en cada paso, porque comprendes que tu valor no depende de lo que otros logren. Y aunque parezca silencioso, esto impone más respeto que cualquier gesto de superioridad. Quien no se compara inspira. Quien se mantiene firme en su propio rumbo proyecta una autoridad natural que no necesita explicarse. Hoy vivimos en una época donde todo parece competencia. Quien avanza más rápido, quien tiene más, quien logra antes. Las redes sociales nos empujan a medirnos con vidas ajenas, sin darnos cuenta, entramos en una carrera por aparentar o alcanzar algo que quizás ni siquiera deseamos. Los estoicos enseñaban lo contrario. Epicteto decía que la verdadera libertad está en no desear lo que desean los demás, sino en querer aquello que depende de ti. Y eso solo es posible cuando dejas de correr carreras ajenas y empiezas a caminar a tu propio ritmo. La comparación es una trampa del ego, te hace creer que nunca es suficiente, te distrae de lo esencial y te empuja a medir tu vida con reglas que no son tuyas. Pero cuando tienes claro tu propósito, dejas de competir y comienzas a crecer. Quien tiene seguridad interior no entra en luchas inútiles. No responde a provocaciones absurdas. No necesita demostrar que es mejor porque lo refleja con su serenidad, con su enfoque y con su coherencia. El respeto que genera no nace de la ostentación, sino de su estabilidad emocional y de su capacidad de seguir firme aunque no haya testigos. Marco Aurelio recordaba que no debes preocuparte por lo que hacen los demás, sino por lo que tú haces con lo que te ha tocado. Cada persona tiene su historia, sus tiempos y su proceso. Compararte con otro es ignorar el tuyo. Es quitarle valor a lo que ya lograste solo por mirar lo que aún falta. En cambio, cuando te concentras en tu trayecto, dejas de competir y empiezas a avanzar con mayor claridad. La seguridad interna también transforma tus relaciones. Ya no ves a los demás como rivales, sino como compañeros de camino. Ya no te incomoda que otros brillen, porque comprendes que su luz no apaga la tuya.
No necesitas figurar en todo, porque sabes que el reconocimiento auténtico llega cuando corresponde, no cuando lo fuerzas. Esa tranquilidad y humildad silenciosa generan un respeto genuino. No se trata de conformismo, sino de claridad, saber qué quieres y por qué lo haces, sin traicionarte para impresionar. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas aparentar. Esa autenticidad, aunque no se grite, se percibe en cómo hablas, en cómo decides, en cómo respondes. Quien se respeta a sí mismo inspira respeto sin buscarlo. Séneca decía que no existe mayor poder que el de gobernarse a uno mismo. Y parte de ese gobierno es elegir tus batallas, evitar comparaciones y confiar en tu proceso sin ansiedad. La seguridad interior no significa no tener dudas, sino no dejar que esas dudas te paralicen. Avanzas incluso sin claridad total, porque confías en tu capacidad de adaptarte y resolver. La próxima vez que sientas la tentación de compararte, detente. Recuerda que tu valor no depende de lo que logren los demás. Tu respeto se construye con fidelidad a tu camino, con disciplina diaria y autenticidad constante. No necesitas correr más rápido, solo mantener tu ruta. Quien avanza con firmeza, aunque en silencio, deja una huella imposible de ignorar. Si entendiste que tu fuerza está en avanzar sin compararte, escribe en los comentarios. Confío en mi camino, no compito con nadie, porque quien camina con seguridad interior no necesita gritarlo. Su paso firme ya habla por él. Lección: reconocer errores aumenta el verdadero respeto. En un mundo donde muchos prefieren aparentar perfección antes que aceptar un fallo, reconocer un error se ha convertido en un acto de valentía. No por debilidad, sino por fortaleza interior, porque se requiere más carácter para decir me equivoqué que para ocultarse tras excusas. Quien tiene la madurez de aceptar sus errores no pierde respeto, lo gana. La gente no busca a alguien que nunca falle, sino a quien sabe crecer después de fallar. La verdadera humildad no está en palabras suaves, sino en la disposición a corregirse cuando es necesario. Los estoicos lo entendían. Para ellos, la grandeza no era aparentar sabiduría, sino revisarse constantemente. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, registraba sus fallos y sus intentos de mejora, no para castigarse, sino para recordar que el ego es enemigo del crecimiento. Quien cree que lo sabe todo deja de aprender, y quien no aprende se estanca. En cambio, quien reconoce que aún tiene camino avanza más ligero. Aceptar una corrección no te hace menos, te hace más consciente. Demuestra apertura y madurez. Hay quienes se ofenden ante la crítica, pero los sabios la ven como oportunidad. Entienden que un error no los define, sino la manera en que lo enfrentan. Negarlo te ata, asumirlo te libera. Y al hacerlo, también generas confianza y autenticidad en quienes te rodean. Imagina a alguien que comete un error y en lugar de justificarlo, lo reconoce y lo corrige. Esa persona inspira, no por su fallo, sino por su respuesta. Porque todos nos equivocamos, pero no todos tenemos la valentía de aceptarlo sin dramatismo. Esa actitud distingue al fuerte del orgulloso: el primero crece, el segundo se encierra en una imagen frágil que tarde o temprano se rompe. Séneca decía que prefería a quien se esfuerza por corregirse que a quien pretende no equivocarse nunca. Y tenía razón. El respeto duradero no se gana con apariencia impecable, sino con autenticidad. Fingir perfección aleja, mientras que admitir imperfecciones con humildad acerca y genera confianza. Reconocer errores también te alinea contigo mismo. Vives más ligero, más libre y en paz, porque ya no cargas con la tensión de sostener una imagen falsa. No necesitas esconder debilidades, puedes convertirlas en aprendizaje y en impulso para crecer. Aceptar una crítica con calma, pedir perdón sin excusas y corregir una actitud sin que te lo exijan son señales de verdadera fuerza. Una fuerza que no necesita imponerse porque nace de dentro. Esa actitud es rara, pero poderosa, porque inspira a otros a actuar igual. La mejora continua comienza cuando dejas de proteger tu ego y construyes carácter. Entiendes que equivocarte no es fracasar, sino avanzar. Y cuando actúas desde esa verdad, tu vida se vuelve más auténtica, más clara y más respetada. Si entendiste que la verdadera fuerza está en reconocer tus errores y seguir creciendo, escribe en los comentarios. Mi humildad será el motor de mi grandeza, porque quien admite sus fallos con dignidad ya ha dado el primer paso hacia el respeto que no se exige, sino que se gana. Lección: el ejemplo deja huellas más profundas que los discursos. Las palabras pueden convencer por un momento, pero el ejemplo transforma para siempre. Los discursos inspiran, emocionan e incluso motivan a actuar,
pero es el ejemplo lo que deja la huella más profunda, lo que realmente educa e impacta. No es lo que dices, es cómo vives. No es lo que predicas, sino lo que practicas. Tus actos hablan en silencio, pero resuenan más fuerte que cualquier frase. La enseñanza más poderosa no se escucha, se observa. Todos hemos sido influenciados por alguien que no necesitó hablar demasiado, su vida era el mensaje. Su coherencia, su calma, su trato hacia los demás. Esa persona no buscaba impresionar, simplemente actuaba según sus principios, y eso inspiraba respeto. Los estoicos lo tenían claro. Para ellos, la virtud no era teoría, era práctica diaria. Marco Aurelio gobernaba con el ejemplo, no solo con palabras. En medio del poder y las tentaciones, eligió la templanza y la justicia. Epicteto enseñaba que no debías decir que eras filósofo, sino vivir como tal. El ejemplo revela el verdadero carácter. Puedes decir que valoras la honestidad, pero si mientes en lo pequeño, enseñas lo contrario. Puedes hablar de respeto, pero si humillas, pierdes autoridad. Puedes exigir compromiso, pero si no cumples, tu mensaje se diluye. Lo que haces sostiene o destruye lo que dices, y los demás lo notan. Piensa en las personas que más te marcaron. Tal vez no recuerdes sus discursos, pero sí sus actos, cómo te trataron, cómo actuaron en momentos difíciles, cómo eligieron la coherencia cuando era más fácil tomar un atajo. Eso se quedó grabado y fue su manera más profunda de enseñar. Vivimos en una sociedad que premia el discurso rápido y la imagen pulida. Pero lo que transforma es la coherencia constante, la firmeza en actuar bien incluso cuando nadie te ve. Ahí es donde se forma la verdadera autoridad, no en palabras, sino en hábitos. Se trata de vivir con tal claridad que tu presencia sea guía. De actuar con tal integridad que otros, al verte, deseen elevar su propio estándar. Ese es el liderazgo real, no el que impone, sino el que inspira sin palabras. El legado que dejas no será un resumen de tus ideas, sino una colección de actos, cómo amaste, cómo resolviste conflictos, cómo ejerciste el poder y cómo trataste a los demás. Eso hablará por ti cuando ya no estés. Si comprendiste que tu vida es el verdadero mensaje que dejas al mundo, escribe en los comentarios. Mi ejemplo hablará más fuerte que mis palabras. Porque cuando vives con justicia, firmeza y serenidad, no necesitas convencer. Tu sola presencia ya inspira. Si llegaste hasta aquí, escribe, mi ejemplo habla más fuerte que mis palabras. Suscríbete, activa las notificaciones y comenta para que YouTube sepa que este contenido es valioso para personas como tú. Eso nos motiva a seguir creando más. Revisa los 2 últimos vídeos recomendados y gracias, de verdad, por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima.